Muy bien. Licenciado Jorge Esparza, lo escuchamos ahora a usted. Bueno, hasta antes del Imperio Incaico, después de la desestructuración del Tiahuanaco, aparecieron pues los señoríos o reinos aymaras, ¿no? Collas, pacajes, charangas, lupacas, etcétera, y que era un territorio que posteriormente fue dividido entre Perú y Bolivia. Entonces, es de esperarse de que música, danza, era pues propio de toda esta zona, y que cuando llegaron los españoles introdujeron pues a los diablos, ¿no? Al diablo de la religión católica con cuernos, etcétera. Recordemos que nosotros acá en esta zona de Sudamérica no teníamos ningún tipo de animales con cuernos, ¿no? Hasta que llegaron las vacas introducidas por los españoles. Y más aún cuando llegan pues los esclavos que fueron a trabajar a las haciendas, y en esta zona del altiplano vinieron pues a la mina de Potosí, y ellos trajeron también su arte. Hubo una fusión, un sincretismo, ¿no es cierto?, entre religión, la tradición que venía con los españoles y los sudafricanos, y es el resultado de esta fiesta. Y como muy bien dice el profesor Loza, efectivamente, hubo un tiempo en que la mita primero era de uno de ellos, uno de los varones, pero posteriormente tuvo que trasladarse la familia completa de estas zonas de Ácora, Ilave, Puno, ¿no es cierto?, a Potosí, a trabajar allá. Entonces ha habido un intercambio cultural muy fuerte. Yo también estuve escuchando atentamente a Panorama, ¿no? RPP estuvo ayer, antes de ayer, tuvieron una entrevista muy grande, y es como decir, a ver, ¿el aymara a quién pertenece? El idioma aymara, ¿a Bolivia o a Perú? Cuando nosotros sabemos que esta de acá es un idioma compartido, ¿no es cierto?, por estos dos países debido a una división. Entonces, la música no solamente es una expresión musical en sí, sino también es la vivencia de una cultura, y de ahí sabemos que esta cultura pues será extendida en todo el altiplano peruano-boliviano. Muy bien. Yo pienso que esto es un chauvinismo exacerbado, y esto es lo que no debemos, en lo que no debemos de caer. Espero que llegue la sensatez, y yo tengo la plena convicción, por todo lo que he escuchado anteanoche, de que vamos a lograr de que la Candelaria sea pues reconocida como un patrimonio inmaterial, ¿no es cierto?, de la humanidad. Muy bien. Arquitecto Gary Mariscal, ¿qué hacer, no? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las directivas que usted de repente ha recibido de parte de las altas autoridades del gobierno central, que entiendo que están bien informadas de esta situación? Porque estamos ante una reunión clave, donde, como usted bien ha dicho, no existe mayor riesgo, pero de todas maneras hay que ponerse en cualquier escenario, en todo escenario. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos alistar? ¿Qué posición tiene el gobierno peruano? Bueno, en primer lugar, hay que mantener la calma, porque en realidad el problema no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos un expediente que ha sido evaluado favorablemente. Hay una controversia, pero la controversia, como ya se dijo, está sustentada en criterios erróneos. No se está hablando aquí de propiedad. Más aún, y además los expertos, son expertos los que han revisado el expediente, no es gente común y corriente. Los criterios de la UNESCO más bien hablan de la diversidad cultural, por algo son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y cuando una expresión cultural tiene la posibilidad de ser compartida, tiene mucho más valor y riqueza. Entonces, eso nos lleva a la calma. Por supuesto, el Perú y la delegación que va a estar en la UNESCO tiene ya una estrategia definida de argumentación. Se prevé más o menos qué es lo que va a argumentar Bolivia. Entonces, hay confianza, tenemos tranquilidad en que el expediente va a ser totalmente revalidado, va a ser totalmente apoyado por el resto de la Asamblea, ya que ha sido evaluado previamente. Entonces yo creo que debemos mantener la calma, no debemos caer en el discurso que se está utilizando en Bolivia, pero no son todos, ¿eh? Yo he traído ahora una nota de prensa de un periodista boliviano
que hace una reflexión muy interesante precisamente respecto al chauvinismo, ¿no? O sea, hay un chauvinismo exacerbado. Las personas que acabamos de ver en la televisión boliviana hablan de que son campeones del folclore. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, hablar de campeones del folclore en estos tiempos. Lo que pasa es que ellos han construido durante años su identidad, por lo menos la del occidente, porque el oriente boliviano tiene otra realidad. Han construido su identidad sustentada en las bases, pero ellos en su folclore. Pero son ellos mismos los que han difundido su folclore, como dicen. Ellos mismos son los que se han encargado de transmitirlo a toda Sudamérica, ¿no? Entonces, estamos en un mismo contexto cultural y hay cosas que se intercambian. Yo quiero comentarles que hay, por ejemplo, un mascarero puneño que apellida Marón, que vende la mayor cantidad de sus piezas a pedido a Oruro. Este mascarero ha estado hace poco en el Ministerio de Cultura en una exposición nacional que se llama Ruramaki, y él, como les digo, la mitad de su producción, más de la mitad de su producción, son pedidos para Oruro. Obviamente los orureños no saben eso o no quieren saber eso. Y también recordarles que en Oruro hay un museo de vestimentas. Claro, ya han retirado esta vestimenta, pero hay un diablo de la década del 40, entiendo, que tiene el escudo del Perú bordado en la parte de adelante. Así es. Entonces, es absurdo hablar de propiedades en un contexto como este, y el Perú no tiene la estrategia de hablar de que la diablada, la morenada o cualquier otra danza que se practique en la Candelaria es nuestra. Nosotros tenemos la posición de que son expresiones culturales compartidas, por lo tanto hay que tener tranquilidad y no caer en el discurso boliviano. Muy bien, para ingresar a la recta final de esta mesa redonda, escuchemos qué dice el cónsul de Bolivia en Puno, ¿no? Que es el representante oficial del gobierno boliviano. Hoy Foro TV lo fue a visitar y estas son las declaraciones que él da respecto a este tema. Escuchemos. El cónsul de la hermana República de Bolivia en nuestra ciudad dialogó con Foro TV sobre este tema, al que calificó de muy delicado. Confirmó que sus compatriotas han tomado acciones y han presentado una tacha oficial, pero asegura que él no está en contra de que la festividad de la Virgen de la Candelaria sea declarada como patrimonio universal, sino que se trata de respetar el origen de algunas danzas. A ver, es un tema de repente muy delicado, porque finalmente en este tema obviamente conoce el Estado boliviano, pero seguramente están tomando, digamos, algunas acciones necesarias, como lo han estado haciendo el Ministerio de Cultura, que representa al Estado boliviano, para hacer notar que obviamente que no estamos, digamos, en contra de lo que debe declararse a la festividad. El tema, digamos, un poco, digamos, incómoda es aquellas no danzas, digamos, a ver, llamémoslo así, aquel folclore, digamos, netamente boliviano, que se va practicando, como es la diablada, la morenada, el tinco, que es del norte Potosí, es un poco incómoda, ¿no? Un poco tratándose de apropiarse algunos estudiosos qué sé yo, ¿no? O conocedores del tema, que obviamente seguro tendrán sus motivos para vertir esta versión. En Bolivia obviamente también tenemos, pues, digamos, la justificación necesaria, el por qué, digamos, el reclamo ante la UNESCO para hacer notar ese tema. Porque después de que, digamos, son de los pueblos, del pueblo andino, la cultura es obviamente, eso sí, pero el tema es acá, ¿no? Un poco, digamos, respetar de dónde es el origen, cómo surgió, cómo es la tradición, la leyenda. Eso es un poco, digamos, lo que a quien sea puede incomodar. No, pues el tema es muy diferente estar allá que estar acá. Allá obviamente, seguramente la gente va, se siente y de alguna manera se siente un poco incómodo, porque al final, te digo, porque en Bolivia sí, pues está bien, digamos, enraizado este tema cultural. Hoy por hoy al menos. Es un estado, digamos, donde mostramos lo que es la identidad cultural. Estamos prevaleciendo a nivel de gobierno, imagínate. Ahora ya no es un estado republicano, un estado colonizado.
Es un Estado plurinacional, donde prevalece la cultura, prevalecen los pueblos, prevalece todo lo que quieramos, digamos, se ha estado de alguna manera enterrándose con el tema de la colonización. Ahora estamos desenterrando, pues, quieras o no. El cónsul nos dice otra verdad que los puneños debemos empezar a asimilar. Por ejemplo, desde el día que la Candelaria sea declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la fiesta se fortalecerá, existirá una mayor afluencia del turismo, empoderamiento de las culturas, mejor dicho, que se fomentará la identidad de país. Pero de todas maneras lo que digamos es que eso, digamos, fomenta, digamos, la identidad cultural, la identidad de país, la identidad de pueblo, la identidad de Estado, porque de alguna manera eso hace de que, digamos, haya mayor fuerza para el desarrollo del mismo país. Con identidad haces desarrollo, sin identidad te quedas. Correcto. O estás alienado. Entonces nosotros buscamos nuestra propia identidad, que eso sí es parte para el desarrollo de nuestro país. Por eso nos sentimos orgullosos. Correcto. Finalmente, el funcionario boliviano aceptó que de darse la declaratoria en los próximos días, saldrá a las calles a celebrar con el pueblo de Puno, y todo por la mamita Candelaria. Nosotros, si se da, digamos, el tema un poco, lo que es la Virgen de Candelaria, vamos a asistir, ¿no? El tema, digamos, respetemos lo que es la parte folclórica de lo que es el pueblo de Bolivia, ¿no? Ya sean sus danzas, que ni siquiera son danzas, yo creo que son sus bailes propios, porque danza parece, digamos, un poco también término colonizado, ¿no? Danza, ¿qué es danza? Danza... Baile. Es un baile típico, es un baile neto del lugar, del in situ. Había que ver qué es in situ, dónde nació, dónde es el núcleo. Correcto. Entonces eso obviamente no creamos, no vayamos a creer que nos va a crear, digamos, mucho problema. Al final el que danza, pues, ¿no? Arquitecto Gary Mariscal, a esto habría que agregarle una noticia parecida en el portal de Radio Pachamama y otros medios también el último fin de semana, en el sentido de que los músicos de Bolivia han anunciado que no vendrían a la festividad del año 2015 para acompañar a los conjuntos folclóricos de nuestra región, a manera de protesta, ¿no?, por esta declaratoria. ¿Qué le parecen las declaraciones del cónsul y qué opina usted de ese anuncio de los músicos bolivianos? Bueno, respetar el origen de las danzas, dice. Bueno, no danzas, sino los bailes. ¿Cuál es el origen? ¿Quién puede asegurar dónde se originó la diablada? ¿O quién puede aseverar a ciencia cierta con documentos dónde se originó la morenada, o la culiaguada, o la huacahuaca? Es difícil. Es por eso que el expediente que se envió a la UNESCO se basa y se sustenta en que son expresiones culturales de los pueblos quechuas y aymaras. El expediente que se elevó a la UNESCO no pretende que uno sea el dueño de esas danzas, o sea, hay una desinformación total, incluso del cónsul que vive aquí mismo, ¿no? Entonces, la verdad que no hay mucho que decir, porque es el mismo discurso que están manejando en Bolivia, solo que dicho de una manera un poquito más diplomática. En relación a los músicos, bueno, yo no creo que esto perjudique a la festividad. Parecería que ellos anuncian que no van a venir, y porque no van a venir no va a haber fiesta de la Candelaria acá en Puno. Yo creo que acá tenemos muy buenas bandas, además se han irradiado a otros departamentos. En Tacna hay muy buenas bandas, hay incluso bandas chilenas, me dicen que tocan muy bien, que vengan. La Candelaria tiene que ser una festividad como lo ha sido, donde se conjuncionan todas las nacionalidades del pueblo, los pueblos quechuas y aymaras, y principalmente el pueblo aymara que está en los territorios de Perú, Bolivia y Chile. Entonces, bienvenido. Y si ellos no pueden venir, bueno, yo creo que no se les va a extrañar mucho tampoco. Profesor Espinosa, opinión sobre estos dos temas finales. A mí me preocupa lo siguiente. Yo no sé cómo han llegado los negros a Bolivia. Creo que han llegado en helicóptero, según ellos. Los negros en Bolivia, según tenemos referencia, han llegado al Perú en el segundo viaje de Pizarro. Y han llegado al Perú. Y en el Perú tenemos cantidad de danzas de negros y cantidad de morenadas.
El anteaño pasado ha sido que ha sido declarado como patrimonio, claro, la morenada Los negritos de Huánuco. de Huánuco. Y acá vienen otros negritos también a la Candelaria, ¿no es cierto? Hace ya 3 o 4 años. Y bueno, hay cantidad de danzas de origen africano, pues. Y si queremos hablar de los orígenes, en este momento tendría que reclamar África, pues, el origen de su danza, ¿no? Ahora, yo no sé cómo ha podido llegar también los sacerdotes primero a Bolivia sin haber pasado por el Perú, porque la diablada es producto de la catequización. Entonces, yo no creo que hayan llegado primero, han tenido que pasar por acá. Y en el Perú tenemos varios tipos de diabladas. Otra cosa es que cada uno de los pueblos ha ido generando sus diabladas, ya pues haciéndolas suyas y poniendo algunos aditamentos. Y nosotros los puneños tenemos la gran suerte de seguir manteniendo todavía nuestra diablada en sus orígenes. Y yo les voy a señalar cuál es la diablada punea, pues los sicuris, pues sicuris de mañana, sicuris obrero. Ahí se baila la diablada todavía con sicuris. Ahora, ¿desde cuándo se baila pues la diablada con banda de instrumentos metálicos? Desde que comenzó pues la cuestión de los cuarteles. Desde ese época comienza y se cambia pues el instrumento. Y tenemos documentos acá antiquísimos en los cuales van a ver ustedes, inclusive los morenos, como ustedes ven, con su pollerita y su matraca, bailando al son de sicuris. O sea, no hay razón, no tienen razón ellos para poder sustentar indicando que ellos tienen su origen y que ahí está su identidad. Yo creo que acá tenemos una sola identidad, que somos culturas altiplánicas y que compartimos, como dice Gary Mariscal, son expresiones culturales compartidas, ¿no? Entonces no tenemos por qué desesperarnos, estamos nosotros en la verdad. Hay argumentos históricos, hay argumentos científicos, antropológicos, sociológicos que están a nuestro favor, y yo sinceramente creo de que es lógico. No es la primera vez, como les he dicho. Hay varias veces que han ido reclamando. El 2007, por ejemplo, después de la Candelaria, en Unitel Boliviana también sacaron toda una serie de publicaciones hablando lo mismo, que nosotros somos los que nos robamos sus danzas. Yo me pregunto, ¿quién roba aquí? Gracias, profesor. Ingeniero presiginés, licenciado Jorge Esparza, para cerrar esta mesa redonda. Sí, yo creo que la cuestión esta de las danzas, todavía estamos en ese dilema y hay mucho que investigar. Pero para estos tiempos, estar todavía entrando o lidiando o posicionarnos por una representación o una manifestación cultural, yo creo que no es lo más correcto, ¿no? Entonces, sin embargo, pues aquí hay una manifestación desde la festividad de la Virgen de la Candelaria, en la cual pues aglutina a músicos del interior de la región de Puno y también del extranjero. Y esto es porque también se comparte pues esta cultura con los hermanos de Bolivia. Como peruanos van tantos a bailar allá a Bolivia, y bolivianos también vienen aquí al Perú a poder compartir todo esto. Lamentablemente hay veces por ese ego geopolítico, de repente pues los bolivianos tratan de mal posicionarse de algunas manifestaciones como el que estamos tratando en esta noche. Sin embargo, las bandas bolivianas también tienen mucho que empiezan a construir aquí en el Perú. El hecho que cuando ellos vienen aquí a poder acompañar a un conjunto, dentro de la bohemia siempre ese acercamiento entre músico y danzarín. Y todas las manifestaciones, la experiencia, el pasado que tiene la persona, va empezando a contar al compositor o al músico, y el músico lo trata de armonizar y expresa, pues, finalmente lo manifiesta en una música, ¿no? Y lo propio también hacen aquí nuestros músicos peruanos. Y ahora con todo esto de las escuelas de bellas artes, hoy por hoy tenemos músicos de muy buen nivel. Que, imagínense, hace 4 o 5 años, una festividad justamente de aniversario de los músicos, en la cual es la Virgen que hace poco nomé el día que se viene, Santa Cecilia. Santa Cecilia, la próxima semana, allá en Bolivia, por ejemplo, yo veía en Oruro la banda Apagador, acompañado por la Super Impacto de Puno, tocando los del Impacto.
O sea, entre músicos hay una hermandad entre peruanos y bolivianos. Sin embargo, me parece que esta reacción viene de algunas personas que siempre son recalcitrantes y tratan de mal posicionarse en la sociedad, ¿no? Bueno, me parece que ahora ya no es así, ¿no? Justo tenemos declaraciones del director de la banda Super Impacto para pasarla luego, que habla sobre este tema de los músicos. Licenciado Jorge Esparza. Bueno, la reflexión final para este tema sería de que debemos de tener mucho más cuidado con las danzas que se ejecutan pues, por los colegios La Gran Unidad Escolar San Carlos, El Glorioso y otros colegios más, incluyendo a la universidad, porque a veces por moda traemos danzas porque... O pasos. Como los potolos, por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en que traíamos ropa, traíamos música, traíamos todas estas cosas, ¿no? Lo cual, con esta salvaguardia vamos a tratar pues de cuidar estas cosas y que deben de tener mucho cuidado los directores de estos colegios cuando ellos determinan qué es lo que se deben de, las danzas que se deben de ejecutar en estas performances, ¿no? Porque lo que yo te estoy diciendo pues lo sabemos todos los puneños y vamos a tener más cuidado sobre este aspecto. Muy bien. Quizás esta sea la oportunidad, ¿no? Para que, como decía Bailón Condori esta mañana conversando con Foro TV, que esta sea la oportunidad para que ya no se contrate bandas bolivianas. Él asegura que pudo ir la suficiente cantidad de músicos, y decía él, remarcaba, profesionales egresados de las escuelas de Bellas Artes que han conformado numerosos grupos de músicos o bandas de músicos, ¿no? Que pueden tranquilamente, digamos, acompañar a los conjuntos folclóricos locales. Lo propio debería ocurrir con la ropa. Ya no traer ropa de Bolivia, ¿no? Y más bien apoyar a nuestros amigos bordadores, empresarios bordadores, para que crezca su producción, ¿no? Incentivarlos para una mayor creatividad. Lo propio con los mascareros. Aquí está un mascarero antiguo, uno de los primeros y más premiados y reconocido como el profesor Edwin Loza. Qué bueno lo que nos comentaba el arquitecto Mariscal respecto al amigo Marón, ¿no? Pero ya hay una buena cantidad de mascareros en la ciudad de Puno. Hay que apoyarlos. ¿Cómo? Para eso están los organismos del Estado, de repente mayor capacitación, mayor financiamiento, apoyo en capitales para que pueda crecer su producción. Eso es lo que hay que hacer. Lo dejamos para una intervención final, arquitecto Gary Mariscal, en la seguridad que tratar este tema, lo único que busca es unir a los puneños para defender esta gestión de la declaratoria de la festividad Virgen de la Candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad. Adelante, por favor. Bien, en referencia a lo que usted acaba de comentar, todo lo que se ha dicho son acciones de salvaguardia que se han propuesto en el expediente que se ha enviado a la UNESCO. Y tenemos una responsabilidad muy grande en adelante, después de que la Candelaria sea declarada, de implementar estas acciones de salvaguardia, para lo cual, por supuesto, necesitamos el compromiso de las instituciones del Estado y de todos los portadores que son los que hacen a la fiesta. Y es importante también que reflexionemos. Es verdad que a veces se toman las cosas muy fácilmente, no solamente por músicos, sino danzarines. Entonces también debemos construir un espíritu de identidad propia también, ¿no? O sea, debemos revalorar lo que es estrictamente nuestro, y lo que es compartido está muy bien, nos gusta, lo practicamos, pero debemos revalorar estas paradas que hacen ahora los centros educativos, las universidades. Hay muy poca valoración de lo que realmente es autóctono de Puno, habiendo tanto en Puno para mostrar, ¿no? Entonces es importante de que reflexionemos sobre eso, que se tienen que implementar las acciones de salvaguardia. Para eso también hago un llamado, aprovechando este espacio, a los candidatos actuales al gobierno regional y a los nuevos futuros alcaldes, a que tiene que haber un compromiso real para que las acciones de salvaguardia se puedan implementar en el transcurso de los años, y tiene que haber un compromiso puneñista, ¿no? Este no es un tema solamente de las instituciones, sino hay que tener un espíritu puneñista, y la Candelaria tiene que ser patrimonio de la humanidad. Estamos en ese camino. Muchas gracias, señor director regional del Ministerio de Cultura. Gracias a nuestros panelistas. No concluye este tema aquí. Tras la pausa, las palabras del músico, director de la banda Super Impacto, que va a ponerle la cereza a la torta en esta noche de pronunciamiento y análisis sobre este tema.